Deja de desperdiciar tu vida, porque aunque no lo quieras aceptar, el tiempo sigue avanzando contigo o sin ti. Cada día que pasa no es una oportunidad más, es una oportunidad menos. Y aún así, sigues actuando como si tuvieras todo el tiempo del mundo, como si siempre hubiera otra mañana para empezar, otra semana para intentarlo, otro año para cambiar, pero la realidad es distinta. Nadie te dijo que el tiempo se iba a ir tan rápido. Nadie te preparó para darte cuenta un día de que han pasado meses, incluso años, y sigues en el mismo lugar, con las mismas excusas, con los mismos miedos, con la misma versión de ti que prometiste cambiar. Y lo más duro no es eso. Lo más duro es saber que dentro de ti hay más, que puedes dar más, que puedes ser más, pero decides no hacerlo. Porque es más fácil distraerse, es más cómodo quedarse igual, es más seguro no arriesgar. Entonces eliges lo fácil, una y otra vez, y así poco a poco vas apagando tu potencial. Te levantas sin propósito claro, revisas el celular, pierdes horas en cosas que no te construyen. Dices, luego empiezo, y cuando llega la noche sientes ese vacío, esa incomodidad silenciosa que te recuerda que hoy tampoco hiciste lo que sabías que tenías que hacer, y repites el ciclo, día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que no es que te falte tiempo, es que lo estás desperdiciando, y ahí es donde tienes que despertar. Porque nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a empujarte todos los días. La responsabilidad es tuya, el cambio es tuyo, la decisión es tuya. No necesitas sentirte listo, nadie lo está. No necesitas eliminar el miedo, siempre va a estar. No necesitas tener todo claro, solo necesitas dar el primer paso. Hazlo aunque no tengas ganas, hazlo aunque estés cansado, hazlo aunque dudes, porque la disciplina pesa gramos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Imagínate dentro de 5 años, mirando atrás. Solo hay 2 caminos posibles. O te agradeces por haber empezado hoy, o te reprochas por no haberlo hecho. Y créeme, ese reproche duele. Duele ver en qué pudiste convertirte. Duele saber que dependía de ti. Duele entender que el tiempo sí pasó, pero tú no avanzaste. Por eso este momento importa. Este segundo. Esta decisión, no mañana, no el lunes, no el próximo mes. Hoy, haz algo diferente. Rompe el patrón, da ese paso que llevas tanto tiempo evitando. Porque cada acción, por pequeña que sea, te acerca a una versión de ti que ya no vive en excusas, sino en resultados. Tu vida no cambia con pensamientos, cambia con acciones. Y la pregunta ya no es si puedes, porque sabes que puedes. La pregunta es, ¿vas a dejar de desperdiciar tu vida o vas a seguir siendo espectador de lo que podrías haber sido? Si todavía sigues aquí, es porque algo dentro de ti sabe que esto es verdad. No es coincidencia. No es casualidad. Es incomodidad. Y esa incomodidad es la señal de que tienes que cambiar. Porque en el fondo lo sabes. Sabes que puedes más. Sabes que estás para algo más grande. Sabes que esta no es tu mejor versión, pero has aprendido a ignorarlo, a callarlo, a taparlo con distracciones, con excusas, con entretenimiento, vacío que solo te hace olvidar por un momento lo que realmente importa. Y así pasan los días. Te ríes, te distraes, te ocupas, pero en el silencio, cuando estás solo, aparece esa voz que no puedes apagar, esa voz que te dice que estás perdiendo tiempo, que estás dejando tu vida en pausa, que estás viviendo muy por debajo de tu potencial. Y esa voz no se equivoca. El problema es que esperas sentirte diferente para actuar, cuando en realidad tienes que actuar para empezar a sentirte diferente. Nadie se vuelve disciplinado pensando. Nadie se vuelve fuerte esperando. Nadie cambia su vida sin incomodarse. El cambio empieza cuando haces lo que no quieres hacer, cuando te levantas sin ganas, pero te levantas.
cuando trabajas sin motivación, pero trabajas, cuando avanzas aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda. Ahí es donde empieza la transformación, porque la mayoría falla no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Empiezan con emoción, pero abandonan cuando llega la incomodidad. Se motivan un día, pero se rinden al siguiente, y así nunca llegan a ningún lado. Tú no necesitas más motivación. Necesitas compromiso. Necesitas decidir que pase lo que pase, no vas a volver atrás. Que aunque sea lento, vas a avanzar. Que aunque sea difícil, vas a continuar. Que aunque duela, no vas a parar. Porque el éxito no es un momento, es una acumulación de decisiones pequeñas tomadas todos los días. Y hoy tienes una de esas decisiones frente a ti. Seguir igual. O cambiar. Seguir posponiendo. O empezar. Seguir desperdiciando tu vida. O tomar el control de ella. No hay punto medio. O avanzas. O te quedas. O construyes. O te estancas. Así de simple. Y tal vez nadie te está viendo ahora mismo. Tal vez nadie cree en ti. Tal vez nadie espera nada de ti. Pero eso no importa, porque esto no se trata de ellos. Se trata de ti, de lo que sabes que puedes llegar a ser, de lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo, de cuánto tiempo más vas a permitirte seguir igual. Mírate bien, no la versión que muestras, sino la real, y decide. Decide dejar de ser quien has sido hasta ahora para convertirte en quien sabes que puedes ser, porque el tiempo sigue corriendo. La vida no se detiene, y las oportunidades no esperan, pero tú todavía puedes elegir, todavía puedes cambiar la historia, todavía puedes empezar de verdad. Solo necesitas una cosa, una decisión firme, y esa decisión es hoy. Y cuando tomas esa decisión, todo cambia, no de un día para otro, no de forma mágica, pero sí de manera real. Porque por primera vez, dejas de negociar contigo mismo, dejas de darte excusas, dejas de postergar lo que sabes que tienes que hacer. Empiezas a actuar, y al principio se siente incómodo, se siente pesado, se siente incluso injusto, porque estás haciendo cosas que antes evitabas. Te levantas más temprano, te exiges más, te enfrentas a lo que te daba miedo, pero ahí está la diferencia. Antes huías. Ahora enfrentas. Antes dudabas, ahora ejecutas. Antes pensabas demasiado, ahora te mueves. Y en ese proceso, te empiezas a transformar. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no eres el mismo. Porque ahora tienes control. Porque ahora decides tú. No tus emociones, no tu pereza, no tus miedos. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de las personas viven gobernadas por lo que sienten. Si tienen ganas, hacen. Si no tienen ganas, no hacen. Y así pasan años enteros dependiendo de emociones que cambian todos los días. Tú no. Tú empiezas a construir disciplina. ¿Y la disciplina? Es libertad. Libertad de no depender de tu estado de ánimo. Libertad de avanzar incluso cuando todo pesa. Libertad de convertirte en alguien que cumple lo que se promete. Y eso genera algo poderoso. Confianza. No la confianza falsa de palabras, sino la confianza real de acción. La que nace cuando sabes que, pase lo que pase, tú vas a responder. Que no te vas a abandonar. Que no vas a volver atrás. Y ahí es cuando empiezas a notar cambios. Pequeños al inicio, pero constantes. Tu mente se vuelve más clara. Tu enfoque mejora, tu energía cambia, y lo más importante, te empiezas a respetar, porque cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, te demuestras que eres capaz, que no eres débil, que no eres inconstante, que no estás condenado a quedarte donde estás. Y ese respeto vale más que cualquier resultado, porque los resultados llegan después. Pero la identidad se construye primero. Primero te conviertes en alguien disciplinado. Luego vienen los logros. Primero te conviertes en alguien enfocado. Luego vienen las oportunidades. Primero cambias tú. Luego cambia tu vida. Pero tienes que sostenerlo.
porque aquí es donde muchos fallan. Empiezan bien, pero se relajan, avanzan un poco, y se confían, ven resultados pequeños, y bajan la intensidad, y sin darse cuenta, vuelven al mismo punto. No cometas ese error. Esto no es un impulso, es un compromiso. Esto no es por unos días, es para siempre, porque no se trata de hacer algo grande una vez, se trata de hacer lo correcto todos los días, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando parece que no está pasando nada, porque sí está pasando. Te estás construyendo, estás dejando atrás la versión débil, la que dudaba, la que posponía, la que se rendía fácil, y estás creando una nueva versión, más fuerte, más firme, más imparable. Y mientras sigues avanzando, llega un punto en el que te das cuenta de algo que antes no veías. No era falta de tiempo, era falta de decisión. No era falta de oportunidades, era falta de acción. No era falta de talento, era falta de disciplina. Y eso cambia tu perspectiva completamente, porque dejas de culpar al entorno, dejas de esperar condiciones perfectas, dejas de depender de factores externos. Entiendes que el control siempre estuvo en tus manos, pero no lo estabas usando. Ahora sí. Ahora eliges con intención. Ahora actúas con propósito. Ahora construyes con conciencia. Y eso te separa del resto, porque la mayoría sigue dormida, sigue en piloto automático, sigue justificando su situación con excusas que suenan bien, pero que no cambian nada. Es que no tengo tiempo. Es que no estoy listo. Es que más adelante. Tú ya sabes que eso es mentira, porque el tiempo aparece cuando decides usarlo. La preparación llega cuando empiezas, y ese más adelante nunca llega. Por eso ya no caes en eso. Empiezas a ver la vida de otra manera. Empiezas a notar cómo otros desperdician horas, días, años, mientras tú construyes, mientras tú avanzas, mientras tú te transformas en alguien que ya no se conforma. Y no es arrogancia, es conciencia. Es entender que tu vida vale demasiado como para vivirla a medias. Es darte cuenta de que cada día cuenta, de que cada decisión suma o resta, de que cada acción te acerca o te aleja de la vida que realmente quieres, y entonces te vuelves más selectivo. Con tu tiempo, con tus hábitos, con tu entorno, dejas de tolerar lo que antes aceptabas. Dejas de rodearte de lo que no te impulsa. Dejas de alimentar versiones antiguas de ti que ya no tienen lugar en tu presente. Y eso también duele, porque crecer implica soltar. Soltar personas, soltar rutinas, soltar mentalidades. Pero es necesario, porque no puedes construir una nueva vida con los mismos patrones que te mantienen estancado. Así que eliges avanzar, aunque eso signifique incomodarte. Aunque eso implique quedarte solo por momentos, aunque eso te obligue a enfrentarte a ti mismo sin distracciones. Y ahí, en ese silencio, en esa incomodidad, es donde realmente te encuentras, donde te conoces, donde te enfrentas, donde decides quién vas a ser, y ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que despiertas, no puedes volver a dormirte. Una vez que ves tu potencial, no puedes ignorarlo. Una vez que decides dejar de desperdiciar tu vida, todo lo que no suma empieza a incomodarte. Y eso es una señal de que estás creciendo, de que estás cambiando, de que estás avanzando. Pero no te detengas, porque este no es el final, es apenas otro nivel. Ahora el reto es sostenerlo, mantener el enfoque cuando todo se vuelva rutinario, seguir disciplinado cuando la emoción desaparezca, continuar cuando ya no haya novedad, cuando todo dependa solo de tu carácter. Ahí es donde se define todo. Y cuando empiezas a vivir así, cuando decides no soltarte más, algo dentro de ti se ordena. Ya no estás corriendo sin dirección, ya no estás reaccionando a todo lo que pasa afuera. Ahora tienes un rumbo. Y eso cambia completamente la forma en la que vives cada día, porque ya no te levantas a ver qué pasa. Te levantas a hacer que pase, y eso es poder. No el poder superficial, sino el verdadero, el de alguien que se gobierna a sí mismo,
el de alguien que no depende de la motivación, ni de las circunstancias, ni de la opinión de los demás. Empiezas a entender que la mayoría vive distraída, que muchos están ocupados, pero no avanzando, que llenan su tiempo, pero no construyen nada. Y tú decides no ser uno más, decides vivir con intención, decides usar tu tiempo con propósito, decides hacer que cada día cuente, y eso te obliga a ser incómodo con lo que no suma. Ya no toleras perder horas en cosas vacías, ya no te justificas con excusas que ya conoces, ya no te permites volver a hábitos que sabes que te atrasan, porque ahora ves claro, cada decisión tiene un costo, cada acción tiene una consecuencia, cada día suma o resta, y empiezas a elegir mejor, no porque sea fácil, sino porque sabes que es necesario. Y en ese proceso, empiezas a construir algo que pocos logran: consistencia. Esa capacidad de aparecer todos los días, de hacer lo que toca, incluso cuando no quieres, de mantenerte firme, incluso cuando nadie te exige, y ahí es donde todo empieza a multiplicarse, porque la consistencia crea resultados, y los resultados crean confianza, y la confianza crea una identidad nueva. Ya no eres el que empieza y abandona, ya no eres el que duda y se detiene, ya no eres el que pospone y se justifica, ahora eres alguien que cumple, alguien que ejecuta, alguien que termina lo que empieza, y eso cambia todo, porque el mundo responde diferente a alguien así. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las personas empiezan a notar algo distinto en ti, pero lo más importante es que tú lo notas, te sientes diferente, piensas diferente, actúas diferente. Y esa diferencia se convierte en tu ventaja. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se confían. Cuando empiezan a ver resultados, bajan la guardia. Cuando sienten progreso, se relajan. Cuando creen que ya cambiaron, dejan de hacer lo que los llevó hasta ahí. Y poco a poco, vuelven atrás. No dejes que eso te pase. Recuerda siempre de dónde vienes. Recuerda quién eras antes de decidir cambiar. Recuerda lo que sentías cuando sabías que estabas desperdiciando tu vida. Y usa eso como combustible. No para vivir en el pasado, sino para no repetirlo. Porque esto no se trata de llegar a un punto. Se trata de mantenerte en el camino. De seguir construyendo. De seguir creciendo. De seguir evolucionando. Incluso cuando ya estés mejor. Incluso cuando ya hayas avanzado. Incluso cuando otros empiecen a admirarte, porque el verdadero cambio no es temporal, es permanente. Hábitos, has cambiado tu forma de pensar, de reaccionar, de verte a ti mismo. Antes buscabas excusas, ahora buscas soluciones. Antes evitabas el esfuerzo, ahora lo entiendes como parte del proceso. Antes dudabas de ti, ahora confías en lo que eres capaz de construir. Y esa transformación no es casualidad. Es el resultado de cada día que decidiste no rendirte, de cada momento en el que elegiste avanzar en lugar de quedarte, de cada vez que hiciste lo correcto, incluso cuando era difícil. Y ahí es donde entiendes algo que pocos comprenden. El cambio real no se nota al principio, pero cuando llega es imposible ignorarlo, porque ya no necesitas motivación externa, ya no necesitas que alguien te empuje. Ya no necesitas recordatorios constantes, ahora eres tú quien se exige, y eso te pone en otro nivel, porque la mayoría depende de factores externos para actuar, pero tú no. Tú construiste algo interno, algo firme, algo que no se rompe con facilidad. Disciplina. Y la disciplina no es solo hacer cosas, es mantenerlas, es sostener el estándar incluso cuando nadie te está viendo. Es seguir avanzando cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando todo depende únicamente de tu carácter. Y eso es lo que define a alguien que realmente cambia su vida. Pero en este punto aparece un nuevo reto, el aburrimiento, porque cuando repites lo correcto todos los días, deja de sentirse emocionante, se vuelve rutina, se vuelve normal. Y ahí es donde muchos bajan la guardia. Porque creen que ya no hay progreso, pero se equivocan. Ahí es donde más estás creciendo,
Porque el verdadero progreso no siempre se siente, muchas veces se construye en silencio, en la repetición, en la constancia invisible que nadie aplaude, pero que lo cambia todo. Así que no te confundas. Si se siente repetitivo, vas bien. Si se siente exigente, vas bien. Si se siente incómodo, vas bien. Porque estás haciendo lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Y eso siempre marca la diferencia. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas hacer cosas extraordinarias todos los días. Solo necesitas hacer lo correcto todos los días. Eso es lo que acumula resultados. Eso es lo que construye identidad. Eso es lo que transforma vidas. Y en ese proceso, te vuelves imparable. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te detienes. No importa si el día es bueno o malo, tú avanzas. No importa si hay motivación o no, tú cumples. No importa si hay resultados inmediatos, tú continúas. Y esa mentalidad es peligrosa, porque alguien así, tarde o temprano llega. No hay forma de que no lo logre, no hay forma de que se quede estancado, no hay forma de que vuelva atrás. Porque ya cruzó una línea, la línea donde decidió dejar de desperdiciar su vida. Y cuando cruzas esa línea, no vuelves a ver las cosas igual. Ya no toleras la mediocridad. Ya no te conformas con menos. Ya no te engañas con excusas. Ahora eres consciente. No es tu pasado. No es tu entorno. No es la falta de oportunidades. Eres tú. Cada vez que decides no actuar. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo correcto. Cada vez que sabes lo que tienes que hacer, y aún así no lo haces. Y aceptar eso incomoda, pero también libera, porque en el momento en que dejas de culpar afuera, recuperas el control adentro. Ya no dependes de lo que pase, dependes de lo que haces, y eso te devuelve el poder, un poder real, el poder de cambiar tu historia, el poder de romper patrones, el poder de convertirte en alguien distinto. Pero ese poder no sirve de nada si no lo usas, porque saber no es suficiente, entender no es suficiente, incluso querer tampoco es suficiente. Lo único que transforma es actuar, y ahí es donde todo vuelve a empezar. No como antes, desde la duda, sino desde la decisión, desde esa claridad que ya tienes, desde esa incomodidad que ya no puedes ignorar. Desde esa voz interna que ahora es más fuerte y que ya no te permite quedarte igual, porque ahora sabes demasiado. Sabes lo que pasa cuando te abandonas. Sabes lo que se siente desperdiciar el tiempo. Sabes lo que cuesta volver a empezar. Y también sabes lo que eres capaz de hacer. Cuando decides hacerlo, entonces ya no hay excusas, solo decisiones. Decisiones que parecen pequeñas, pero que lo cambian todo. Levantarte cuando no quieres. Trabajar cuando nadie te ve. Decir no a lo que te distrae. Decir sí a lo que te construye. Y repetirlo, una y otra vez, hasta que deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Porque al final, no eres lo que dices, ni lo que planeas. Eres lo que haces constantemente. Y si tus acciones cambian, tu vida cambia. Así de simple. Pero también así de exigente, porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede vivir tu vida por ti. Y eso es lo que muchos evitan, esa responsabilidad, esa carga de saber que todo depende de ti. Pero tú ya no. Tú decides asumirla. Decides dejar de esperar. Decides dejar de justificarte. Decides dejar de posponer. Y en ese momento, te conviertes en alguien peligroso. Alguien que ya no se detiene por miedo, alguien que ya no se distrae con lo irrelevante, alguien que ya no negocia con su futuro. Y eso cambia el juego, porque ya no estás compitiendo con otros, estás compitiendo con la versión antigua de ti, con esa que se rendía, que dudaba, que se conformaba. Y cada día que avanzas, la dejas más atrás, más lejos, más débil, más irrelevante, hasta que un día desaparece, y en su lugar queda alguien que construyó carácter, disciplina y enfoque. Alguien que dejó de desperdiciar su vida, no porque fue fácil, sino porque decidió que era necesario. Y ahí
Es donde todo cobra sentido. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento incómodo, todo valió la pena. Porque no solo cambiaste tus resultados, cambiaste quién eres. Y cuando cambias quién eres, cambias todo. Así que no te detengas ahora. Cuando ya no hay dudas, cuando ya no hay excusas, cuando ya no hay vuelta atrás, entiendes algo que lo cambia todo. No se trata de motivarte todos los días. Se trata de respetarte todos los días, porque la motivación es inestable. Viene y va. Depende de cómo te sientes, de lo que ves, de lo que escuchas. Pero el respeto, ese se construye, ese se gana, ese se mantiene con acciones. Y cuando empiezas a respetarte, dejas de hacer cosas que te destruyen, dejas de mentirte, dejas de fallarte, dejas de prometerte cosas que no cumples, porque sabes que cada vez que lo haces, Pierdes algo más importante que el tiempo. Pierdes confianza en ti. y sin confianza, no hay crecimiento. Por eso ahora haces lo contrario, te cumples, no porque sea fácil, sino porque es necesario, porque entendiste que cada pequeña acción es un voto por la persona que quieres ser, que cada decisión construye o destruye tu identidad, y tú ya elegiste construir. Entonces ya no negocias contigo mismo. Si dijiste que te levantas, te levantas. Si dijiste que trabajas, trabajas. Si dijiste que avanzas, avanzas. Sin excusas, sin debate interno, sin retrasos innecesarios. Y eso, aunque parezca simple, es poderoso, porque te convierte en alguien confiable. No para otros, para ti. Y cuando puedes confiar en ti, todo cambia. Te vuelves más seguro, más firme, más decidido. Ya no dudas tanto. Ya no te saboteas igual. Ya no te detienes por cualquier cosa. Porque sabes que vas a responder. Y eso te da una ventaja enorme. Pero hay algo más. Empiezas a disfrutar el proceso. No porque sea fácil, sino porque sabes que te está transformando. Sabes que cada día estás más lejos de la versión que no querías ser y más cerca de la que estás construyendo. Y eso genera satisfacción, una satisfacción distinta, más profunda. No depende de resultados inmediatos, no depende de aprobación externa, no depende de validación. Depende de saber que estás haciendo lo correcto. Y eso es paz, pero no una paz pasiva. Una paz activa, una que convive con el esfuerzo, con la disciplina, con la incomodidad. Una paz que no te duerme, te impulsa, porque ahora no quieres parar. No porque estés obligado, sino porque entendiste que cada día cuenta, que cada decisión importa, que cada acción suma, y que si bajas la guardia, puedes perder todo lo que construiste. Por eso te mantienes atento, enfocado, presente. No perfecto, pero constante. Y eso es suficiente, porque la perfección no existe, pero la consistencia sí, y la consistencia vence todo. Vence la duda, vence el miedo, vence la pereza, y con el tiempo, vence cualquier obstáculo. Así que no cambies ahora, no después de todo lo que has avanzado, no después de todo lo que ya entendiste, no después de todo lo que te costó llegar aquí. Sigue, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie lo vea, porque esto ya no se trata de demostrar nada, se trata de mantener lo que construiste, firme, constante, sin negociar contigo mismo. Empiezas a notar algo que antes parecía imposible: estabilidad. No una estabilidad cómoda, sino una estabilidad fuerte, construida sobre decisiones repetidas, sobre hábitos sólidos, sobre una identidad que ya no se rompe con facilidad. Porque ahora no dependes de cómo te sientes, dependes de lo que eres. Y lo que eres es alguien que cumple. Eso cambia completamente la forma en la que enfrentas la vida. Ya no te abruma cualquier problema, ya no te derrumba cualquier obstáculo, ya no te frena cualquier miedo, porque ya pasaste por eso, ya enfrentaste días difíciles, ya venciste momentos de duda, ya avanzaste cuando todo dentro de ti quería rendirse. Y eso te da algo que nadie puede quitarte: carácter.
Un carácter que no se construye en lo fácil, sino en lo incómodo, en esos momentos donde nadie te ve, donde nadie te exige, donde podrías fallarte, pero decides no hacerlo. Ahí es donde te haces fuerte, y esa fuerza se nota en tu mirada, se nota en tu forma de hablar, se nota en tus decisiones, porque ya no estás improvisando, estás ejecutando, y eso te separa. No necesitas decir mucho. Se ve en lo que haces, en cómo te mueves, en cómo manejas tu tiempo, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas, porque ahora entiendes algo clave. No puedes controlar todo, pero sí puedes controlarte a ti, y eso es suficiente, suficiente para avanzar, suficiente para crecer, suficiente para construir una vida diferente. Pero no te confundas. Este camino no se vuelve fácil. Se vuelve claro, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que evitar, sabes cuándo estás avanzando y cuándo te estás desviando. Y esa claridad es una responsabilidad, porque ya no puedes hacerte el que no sabe, ya no puedes volver a excusarte con ignorancia, ya no puedes justificarte como antes. Ahora sabes. Y cuando sabes, tienes que actuar. Por eso te mantienes alerta. No bajas la guardia. No te relajas demasiado. No te confías solo porque ya avanzaste. Porque entiendes que esto se construye todos los días. Que no hay descanso permanente. Que no hay punto final. Que siempre hay un siguiente nivel. Y eso no te asusta, te motiva. Porque ahora quieres más. Más control. Más disciplina. Más crecimiento. No desde la ansiedad, sino desde la ambición consciente, desde ese deseo de seguir evolucionando, de seguir mejorando, de seguir construyendo una versión de ti que cada vez es más sólida, más firme, más difícil de romper. Y eso es lo que te convierte en alguien diferente, alguien que ya no busca atajos, alguien que ya no se engaña, alguien que ya no pierde tiempo en lo que no suma, porque entendiste el valor de tu vida. Entendiste que cada día es una oportunidad, pero también una responsabilidad, que cada decisión deja una huella, que cada acción construye tu futuro, y ya no quieres volver a desperdiciarlo, ya no quieres mirar atrás con arrepentimiento. Y cuando empiezas a vivir de verdad, cuando ya no estás sobreviviendo sino construyendo, descubres algo que antes pasabas por alto. La vida responde a quien actúa, no a quien se queja. Porque ya no te quedas esperando a que las cosas cambien, haces que cambien. Ya no te preguntas ¿por qué a mí? Te preguntas ¿qué puedo hacer con esto? Y esa simple diferencia transforma todo. Te conviertes en alguien que no se detiene ante los problemas, los enfrenta. Alguien que no huye de la dificultad, la utiliza. Alguien que no se victimiza, se responsabiliza. Y eso te da una ventaja brutal, porque mientras muchos pierden tiempo lamentándose, tú avanzas. Mientras otros se quedan atrapados en lo que no pueden controlar, tú te enfocas en lo que sí puedes cambiar. Y ahí es donde empiezas a ganar. No siempre de forma visible, no siempre inmediata, pero sí constante. Porque cada vez que eliges acción sobre excusa, te acercas. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, creces. Cada vez que eliges enfoque sobre distracción, avanzas. Y eso se acumula, día tras día. Decisión tras decisión, acción tras acción. Hasta que un día, todo ese trabajo invisible empieza a notarse. Y no solo en resultados, sino en ti. Te vuelves más seguro, más claro, más fuerte. Pero no porque todo sea perfecto, sino porque tú cambiaste. Porque ahora sabes quién eres. ¿Y hacia dónde vas? Y eso elimina muchas dudas. Ya no necesitas probarle nada a nadie. Ya no necesitas compararte constantemente. Ya no necesitas validación externa. Porque tienes algo mejor. Convicción. Convicción en tu proceso. Convicción en tus decisiones. Convicción en lo que estás construyendo. Y esa convicción es lo que te mantiene firme cuando otros se caen. Pero hay algo que no puedes olvidar. El progreso trae nuevos retos, nuevas responsabilidades, nuevas presiones, nuevas expectativas.
Y si no estás atento, puedes perder el equilibrio. Por eso tienes que mantener lo esencial, la disciplina que te trajo hasta aquí, el enfoque que te permitió avanzar, la humildad que te mantiene aprendiendo. Porque no importa cuánto crezcas, si pierdes eso, lo pierdes todo. Así que no te distraigas con el resultado. No te enamores solo de la meta. No te relajes porque ya avanzaste. Sigue haciendo lo que funciona. Sigue cuidando tus hábitos. Sigue respetando tu tiempo. Sigue cumpliéndote todos los días. Porque eso es lo que te sostiene. Y eso es lo que te va a llevar más lejos. Mucho más lejos de lo que imaginabas cuando empezaste. Pero recuerda, esto no termina. No hay un punto donde ya no tengas que esforzarte. No hay un momento donde ya todo esté resuelto. Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay... Deja de desperdiciar tu vida, porque aunque no lo quieras aceptar, el tiempo sigue avanzando contigo o sin ti. Cada día que pasa no es una oportunidad más, es una oportunidad menos. Y aún así, sigues actuando como si tuvieras todo el tiempo del mundo, como si siempre hubiera otra mañana para empezar, otra semana para intentarlo, otro año para cambiar, pero la realidad es distinta. Nadie te dijo que el tiempo se iba a ir tan rápido. Nadie te preparó para darte cuenta un día de que han pasado meses, incluso años, y sigues en el mismo lugar, con las mismas excusas, con los mismos miedos, con la misma versión de ti que prometiste cambiar. Y lo más duro no es eso. Lo más duro es saber que dentro de ti hay más, que puedes dar más, que puedes ser más, pero decides no hacerlo. Porque es más fácil distraerse, es más cómodo quedarse igual, es más seguro no arriesgar. Entonces eliges lo fácil, una y otra vez, y así poco a poco vas apagando tu potencial. Te levantas sin propósito claro, revisas el celular, pierdes horas en cosas que no te construyen. Dices, luego empiezo, y cuando llega la noche sientes ese vacío, esa incomodidad silenciosa que te recuerda que hoy tampoco hiciste lo que sabías que tenías que hacer. Y repites el ciclo, día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que no es que te falte tiempo, es que lo estás desperdiciando, y ahí es donde tienes que despertar. Porque nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a empujarte todos los días. La responsabilidad es tuya, el cambio es tuyo, la decisión es tuya. No necesitas sentirte listo, nadie lo está. No necesitas eliminar el miedo, siempre va a estar. No necesitas tener todo claro, solo necesitas dar el primer paso. Hazlo aunque no tengas ganas, hazlo aunque estés cansado, hazlo aunque dudes, porque la disciplina pesa gramos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Imagínate dentro de 5 años, mirando atrás. Solo hay 2 caminos posibles. O te agradeces por haber empezado hoy, o te reprochas por no haberlo hecho. Y créeme, ese reproche duele. Duele ver en qué pudiste convertirte. Duele saber que dependía de ti. Duele entender que el tiempo sí pasó, pero tú no avanzaste. Por eso este momento importa. Este segundo, esta decisión, no mañana, no el lunes, no el próximo mes. Hoy, haz algo diferente. Rompe el patrón, da ese paso que llevas tanto tiempo evitando, porque cada acción, por pequeña que sea, te acerca a una versión de ti que ya no vive en excusas, sino en resultados. Tu vida no cambia con pensamientos, cambia con acciones. Y la pregunta ya no es si puedes, porque sabes que puedes. La pregunta es, ¿vas a dejar de desperdiciar tu vida o vas a seguir siendo espectador de lo que podrías haber sido? Si todavía sigues aquí, es porque algo dentro de ti sabe que esto es verdad. No es coincidencia. No es casualidad. Es incomodidad. Y esa incomodidad es la señal de que tienes que cambiar. Porque en el fondo lo sabes. Sabes que puedes más. Sabes que estás para algo más grande.
Sabes que esta no es tu mejor versión, pero has aprendido a ignorarlo, a callarlo, a taparlo con distracciones, con excusas, con entretenimiento, vacío que solo te hace olvidar por un momento lo que realmente importa. Y así pasan los días. Te ríes, te distraes, te ocupas, pero en el silencio, cuando estás solo, aparece esa voz que no puedes apagar. Esa voz que te dice que estás perdiendo tiempo, que estás dejando tu vida en pausa, que estás viviendo muy por debajo de tu potencial. Y esa voz no se equivoca. El problema es que esperas sentirte diferente para actuar, cuando en realidad tienes que actuar para empezar a sentirte diferente. Nadie se vuelve disciplinado pensando. Nadie se vuelve fuerte esperando. Nadie cambia su vida sin incomodarse. El cambio empieza cuando haces lo que no quieres hacer. Cuando te levantas sin ganas, pero te levantas. Cuando trabajas sin motivación, pero trabajas. Cuando avanzas aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda. Ahí es donde empieza la transformación, porque la mayoría falla no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Empiezan con emoción, pero abandonan cuando llega la incomodidad. Se motivan un día, pero se rinden al siguiente, y así nunca llegan a ningún lado. Tú no necesitas más motivación. Necesitas compromiso. Necesitas decidir que pase lo que pase, no vas a volver atrás. Que aunque sea lento, vas a avanzar. Que aunque sea difícil, vas a continuar. Que aunque duela, no vas a parar. Porque el éxito no es un momento, es una acumulación de decisiones pequeñas tomadas todos los días. Y hoy tienes una de esas decisiones frente a ti. Seguir igual. O cambiar. Seguir posponiendo. O empezar. Seguir desperdiciando tu vida. O tomar el control de ella. No hay punto medio. O avanzas. O te quedas. O construyes. O te estancas. Así de simple. Y tal vez nadie te está viendo ahora mismo. Tal vez nadie cree en ti. Tal vez nadie espera nada de ti. Pero eso no importa, porque esto no se trata de ellos. Se trata de ti, de lo que sabes que puedes llegar a ser, de lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. ¿De cuánto tiempo más vas a permitirte seguir igual? Mírate bien, no la versión que muestras, sino la real, y decide. Decide dejar de ser quien has sido hasta ahora, para convertirte en quien sabes que puedes ser, porque el tiempo sigue corriendo. La vida no se detiene, y las oportunidades no esperan, pero tú todavía puedes elegir, todavía puedes cambiar la historia, todavía puedes empezar de verdad. Solo necesitas una cosa, una decisión firme, y esa decisión es hoy. Y cuando tomas esa decisión, todo cambia. No de un día para otro, no de forma mágica, pero sí de manera real, porque por primera vez dejas de negociar contigo mismo, dejas de darte excusas, dejas de postergar lo que sabes que tienes que hacer. Empiezas a actuar, y al principio se siente incómodo, se siente pesado, se siente incluso injusto, porque estás haciendo cosas que antes evitabas. Te levantas más temprano, te exiges más, te enfrentas a lo que te daba miedo, pero ahí está la diferencia. Antes huías, ahora enfrentas. Antes dudabas, ahora ejecutas. Antes pensabas demasiado, ahora te mueves. Y en ese proceso, te empiezas a transformar. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no eres el mismo, porque ahora tienes control, porque ahora decides tú. No tus emociones, no tu pereza, no tus miedos. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de las personas viven gobernadas por lo que sienten. Si tienen ganas, hacen. Si no tienen ganas, no hacen. Y así pasan años enteros dependiendo de emociones que cambian todos los días. Tú no. Tú empiezas a construir disciplina. ¿Y la disciplina? Es libertad. Libertad de no depender de tu estado de ánimo. Libertad de avanzar incluso cuando todo pesa. Libertad de convertirte en alguien que cumple lo que se promete. Y eso genera algo poderoso. Confianza. No la confianza falsa de palabras, sino la confianza real de acción. La que nace cuando sabes que
Pase lo que pase, tú vas a responder, que no te vas a abandonar, que no vas a volver atrás. Y ahí es cuando empiezas a notar cambios, pequeños al inicio, pero constantes. Tu mente se vuelve más clara, tu enfoque mejora, tu energía cambia, y lo más importante, te empiezas a respetar, porque cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, te demuestras que eres capaz, que no eres débil, que no eres inconstante, que no estás condenado a quedarte donde estás. Y ese respeto vale más que cualquier resultado, porque los resultados llegan después. Pero la identidad se construye primero. Primero te conviertes en alguien disciplinado. Luego vienen los logros. Primero te conviertes en alguien enfocado. Luego vienen las oportunidades. Primero cambias tú, luego cambia tu vida, pero tienes que sostenerlo, porque aquí es donde muchos fallan. Empiezan bien, pero se relajan, avanzan un poco, y se confían, ven resultados pequeños, y bajan la intensidad, y sin darse cuenta, vuelven al mismo punto. No cometas ese error. Esto no es un impulso, es un compromiso. Esto no es por unos días, es para siempre, porque no se trata de hacer algo grande una vez, se trata de hacer lo correcto todos los días, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando parece que no está pasando nada, porque sí está pasando. Te estás construyendo, estás dejando atrás la versión débil, la que dudaba, la que posponía, la que se rendía fácil, y estás creando una nueva versión, más fuerte, más firme, más imparable. Y mientras sigues avanzando, llega un punto en el que te das cuenta de algo que antes no veías. No era falta de tiempo, era falta de decisión. No era falta de oportunidades, era falta de acción. No era falta de talento, era falta de disciplina. Y eso cambia tu perspectiva completamente, porque dejas de culpar al entorno, dejas de esperar condiciones perfectas, dejas de depender de factores externos. Entiendes que el control siempre estuvo en tus manos, pero no lo estabas usando. Ahora sí. Ahora eliges con intención. Ahora actúas con propósito. Ahora construyes con conciencia. Y eso te separa del resto, porque la mayoría sigue dormida, sigue en piloto automático, sigue justificando su situación con excusas que suenan bien, pero que no cambian nada. Es que no tengo tiempo. Es que no estoy listo. Es que más adelante. Tú ya sabes que eso es mentira, porque el tiempo aparece cuando decides usarlo. La preparación llega cuando empiezas, y ese más adelante nunca llega. Por eso ya no caes en eso. Empiezas a ver la vida de otra manera. Empiezas a notar cómo otros desperdician horas, días, años, mientras tú construyes, mientras tú avanzas, mientras tú te transformas en alguien que ya no se conforma. Y no es arrogancia, es conciencia. Es entender que tu vida vale demasiado como para vivirla a medias. Es darte cuenta de que cada día cuenta, de que cada decisión suma o resta, de que cada acción te acerca o te aleja de la vida que realmente quieres, y entonces te vuelves más selectivo. Con tu tiempo, con tus hábitos, con tu entorno, dejas de tolerar lo que antes aceptabas. Dejas de rodearte de lo que no te impulsa. Dejas de alimentar versiones antiguas de ti que ya no tienen lugar en tu presente. Y eso también duele, porque crecer implica soltar. Soltar personas, soltar rutinas, soltar mentalidades. Pero es necesario, porque no puedes construir una nueva vida con los mismos patrones que te mantienen estancado. Así que eliges avanzar, aunque eso signifique incomodarte. Aunque eso implique quedarte solo por momentos, aunque eso te obligue a enfrentarte a ti mismo sin distracciones. Y ahí, en ese silencio, en esa incomodidad, es donde realmente te encuentras, donde te conoces, donde te enfrentas, donde decides quién vas a ser, y ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que despiertas, no puedes volver a dormirte. Una vez que ves tu potencial, no puedes ignorarlo. Una vez que decides dejar de desperdiciar tu vida, todo lo que no suma empieza a incomodarte.
Y eso es una señal de que estás creciendo, de que estás cambiando, de que estás avanzando. Pero no te detengas, porque este no es el final, es apenas otro nivel. Ahora el reto es sostenerlo, mantener el enfoque cuando todo se vuelva rutinario, seguir disciplinado cuando la emoción desaparezca, continuar cuando ya no haya novedad, cuando todo dependa solo de tu carácter. Ahí es donde se define todo. Y cuando empiezas a vivir así, cuando decides no soltarte más, algo dentro de ti se ordena. Ya no estás corriendo sin dirección, ya no estás reaccionando a todo lo que pasa afuera. Ahora tienes un rumbo. Y eso cambia completamente la forma en la que vives cada día, porque ya no te levantas a ver qué pasa, te levantas a hacer que pase. Y eso es poder. No el poder superficial, sino el verdadero, el de alguien que se gobierna a sí mismo, el de alguien que no depende de la motivación, ni de las circunstancias, ni de la opinión de los demás. Empiezas a entender que la mayoría vive distraída, que muchos están ocupados, pero no avanzando, que llenan su tiempo, pero no construyen nada. Y tú decides no ser uno más, decides vivir con intención, decides usar tu tiempo con propósito, decides hacer que cada día cuente, y eso te obliga a ser incómodo con lo que no suma. Ya no toleras perder horas en cosas vacías. Ya no te justificas con excusas que ya conoces. Ya no te permites volver a hábitos que sabes que te atrasan, porque ahora ves claro. Cada decisión tiene un costo. Cada acción tiene una consecuencia. Cada día suma o resta, y empiezas a elegir mejor. No porque sea fácil, sino porque sabes que es necesario. Y en ese proceso, empiezas a construir algo que pocos logran: consistencia. Esa capacidad de aparecer todos los días, de hacer lo que toca, incluso cuando no quieres, de mantenerte firme, incluso cuando nadie te exige. Y ahí es donde todo empieza a multiplicarse, porque la consistencia crea resultados, y los resultados crean confianza, y la confianza crea una identidad nueva. Ya no eres el que empieza y abandona, ya no eres el que duda y se detiene, ya no eres el que pospone y se justifica. Ahora eres alguien que cumple, alguien que ejecuta, alguien que termina lo que empieza. Y eso cambia todo, porque el mundo responde diferente a alguien así. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las personas empiezan a notar algo distinto en ti. Pero lo más importante es que tú lo notas, te sientes diferente, piensas diferente, actúas diferente. Y esa diferencia se convierte en tu ventaja. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se confían. Cuando empiezan a ver resultados, bajan la guardia. Cuando sienten progreso, se relajan. Cuando creen que ya cambiaron, dejan de hacer lo que los llevó hasta ahí. Y poco a poco, vuelven atrás. No dejes que eso te pase. Recuerda siempre de dónde vienes. Recuerda quién eras antes de decidir cambiar. Recuerda lo que sentías cuando sabías que estabas desperdiciando tu vida. Y usa eso como combustible. No para vivir en el pasado, sino para no repetirlo. Porque esto no se trata de llegar a un punto. Se trata de mantenerte en el camino. De seguir construyendo. De seguir creciendo. De seguir evolucionando. Incluso cuando ya estés mejor. Incluso cuando ya hayas avanzado. Incluso cuando otros empiecen a admirarte, porque el verdadero cambio no es temporal, es permanente. Hábitos, has cambiado tu forma de pensar, de reaccionar, de verte a ti mismo. Antes buscabas excusas, ahora buscas soluciones. Antes evitabas el esfuerzo, ahora lo entiendes como parte del proceso. Antes dudabas de ti, ahora confías en lo que eres capaz de construir. Y esa transformación no es casualidad. Es el resultado de cada día que decidiste no rendirte, de cada momento en el que elegiste avanzar en lugar de quedarte, de cada vez que hiciste lo correcto, incluso cuando era difícil. Y ahí es donde entiendes algo que pocos comprenden. El cambio real no se nota al principio, pero cuando llega es imposible ignorarlo, porque ya no necesitas motivación externa, ya no necesitas que alguien te empuje. Ya no necesitas recordatorios constantes.
Ahora eres tú quien se exige, y eso te pone en otro nivel, porque la mayoría depende de factores externos para actuar, pero tú no. Tú construiste algo interno, algo firme, algo que no se rompe con facilidad. Disciplina. Y la disciplina no es solo hacer cosas, es mantenerlas. Es sostener el estándar incluso cuando nadie te está viendo. Es seguir avanzando cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando todo depende únicamente de tu carácter. Y eso es lo que define a alguien que realmente cambia su vida. Pero en este punto aparece un nuevo reto, el aburrimiento, porque cuando repites lo correcto todos los días, deja de sentirse emocionante, se vuelve rutina, se vuelve normal, y ahí es donde muchos bajan la guardia, porque creen que ya no hay progreso, pero se equivocan. Ahí es donde más estás creciendo, porque el verdadero progreso no siempre se siente, muchas veces se construye en silencio, en la repetición, en la constancia invisible que nadie aplaude, pero que lo cambia todo. Así que no te confundas. Si se siente repetitivo, vas bien. Si se siente exigente, vas bien. Si se siente incómodo, vas bien. Porque estás haciendo lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Y eso siempre marca la diferencia. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas hacer cosas extraordinarias todos los días. Solo necesitas hacer lo correcto todos los días. Eso es lo que acumula resultados. Eso es lo que construye identidad. Eso es lo que transforma vidas. Y en ese proceso, te vuelves imparable. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te detienes. No importa si el día es bueno o malo, tú avanzas. No importa si hay motivación o no, tú cumples. No importa si hay resultados inmediatos, tú continúas. Y esa mentalidad es peligrosa. Porque alguien así, tarde o temprano llega. No hay forma de que no lo logre. No hay forma de que se quede estancado. No hay forma de que vuelva atrás. Porque ya cruzó una línea, la línea donde decidió dejar de desperdiciar su vida. Y cuando cruzas esa línea, no vuelves a ver las cosas igual. Ya no toleras la mediocridad. Ya no te conformas con menos. Ya no te engañas con excusas. Ahora eres consciente. No es tu pasado, no es tu entorno, no es la falta de oportunidades, eres tú, cada vez que decides no actuar, cada vez que eliges lo cómodo sobre lo correcto, cada vez que sabes lo que tienes que hacer y aún así no lo haces. Y aceptar eso incomoda, pero también libera, porque en el momento en que dejas de culpar afuera, recuperas el control adentro. Ya no dependes de lo que pase, dependes de lo que haces. Y eso te devuelve el poder, un poder real, el poder de cambiar tu historia, el poder de romper patrones, el poder de convertirte en alguien distinto. Pero ese poder no sirve de nada si no lo usas, porque saber no es suficiente, entender no es suficiente, incluso querer tampoco es suficiente. Lo único que transforma es actuar, y ahí es donde todo vuelve a empezar. No como antes, desde la duda, sino desde la decisión, desde esa claridad que ya tienes, desde esa incomodidad que ya no puedes ignorar, desde esa voz interna que ahora es más fuerte y que ya no te permite quedarte igual, porque ahora sabes demasiado, sabes lo que pasa cuando te abandonas, sabes lo que se siente desperdiciar el tiempo, sabes lo que cuesta volver a empezar, y también sabes lo que eres capaz de hacer. Cuando decides hacerlo, entonces ya no hay excusas, solo decisiones. Decisiones que parecen pequeñas, pero que lo cambian todo. Levantarte cuando no quieres. Trabajar cuando nadie te ve. Decir no a lo que te distrae. Decir sí a lo que te construye. Y repetirlo, una y otra vez, hasta que deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Porque al final, no eres lo que dices, ni lo que planeas. Eres lo que haces constantemente. Y si tus acciones cambian, tu vida cambia. Así de simple, pero también así de exigente. Porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede vivir tu vida por ti. Y eso es lo que muchos evitan. Esa responsabilidad
esa carga de saber que todo depende de ti. Pero tú ya no. Tú decides asumirla. Decides dejar de esperar. Decides dejar de justificarte. Decides dejar de posponer. Y en ese momento, te conviertes en alguien peligroso. Alguien que ya no se detiene por miedo. Alguien que ya no se distrae con lo irrelevante. Alguien que ya no negocia con su futuro. Y eso cambia el juego. Porque ya no estás compitiendo con otros. Estás compitiendo con la versión antigua de ti. Con esa que se rendía, que dudaba, que se conformaba. Y cada día que avanzas, la dejas más atrás, más lejos, más débil, más irrelevante, hasta que un día desaparece y en su lugar queda alguien que construyó carácter, disciplina y enfoque. Alguien que dejó de desperdiciar su vida, no porque fue fácil, sino porque decidió que era necesario. Y ahí es donde todo cobra sentido. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento incómodo, todo valió la pena, porque no solo cambiaste tus resultados, cambiaste quién eres. Y cuando cambias quién eres, cambias todo. Así que no te detengas ahora. Cuando ya no hay dudas, cuando ya no hay excusas, cuando ya no hay vuelta atrás, entiendes algo que lo cambia todo. No se trata de motivarte todos los días. Se trata de respetarte todos los días, porque la motivación es inestable. Viene y va. Depende de cómo te sientes, de lo que ves, de lo que escuchas. Pero el respeto, ese se construye, ese se gana, ese se mantiene con acciones. Y cuando empiezas a respetarte, dejas de hacer cosas que te destruyen, dejas de mentirte, dejas de fallarte, dejas de prometerte cosas que no cumples, porque sabes que cada vez que lo haces, Pierdes algo más importante que el tiempo. Pierdes confianza en ti. y sin confianza, no hay crecimiento. Por eso ahora haces lo contrario, te cumples, no porque sea fácil, sino porque es necesario, porque entendiste que cada pequeña acción es un voto por la persona que quieres ser, que cada decisión construye o destruye tu identidad, y tú ya elegiste construir. Entonces ya no negocias contigo mismo. Si dijiste que te levantas, te levantas. Si dijiste que trabajas, trabajas. Si dijiste que avanzas, avanzas, sin excusas, sin debate interno, sin retrasos innecesarios. Y eso, aunque parezca simple, es poderoso, porque te convierte en alguien confiable. No para otros, para ti. Y cuando puedes confiar en ti, todo cambia. Te vuelves más seguro, más firme, más decidido. Ya no dudas tanto. Ya no te saboteas igual. Ya no te detienes por cualquier cosa, porque sabes que vas a responder, y eso te da una ventaja enorme. Pero hay algo más. Empiezas a disfrutar el proceso, no porque sea fácil, sino porque sabes que te está transformando. Sabes que cada día estás más lejos de la versión que no querías ser, y más cerca de la que estás construyendo. Y eso genera satisfacción, una satisfacción distinta, más profunda. No depende de resultados inmediatos, no depende de aprobación externa, no depende de validación. Depende de saber que estás haciendo lo correcto. Y eso es paz, pero no una paz pasiva. Una paz activa, una que convive con el esfuerzo, con la disciplina, con la incomodidad. Una paz que no te duerme, te impulsa, porque ahora no quieres parar. No porque estés obligado, sino porque entendiste que cada día cuenta, que cada decisión importa, que cada acción suma, y que si bajas la guardia, puedes perder todo lo que construiste. Por eso te mantienes atento, enfocado, presente. No perfecto, pero constante. Y eso es suficiente, porque la perfección no existe, pero la consistencia sí, y la consistencia vence todo. Vence la duda, vence el miedo, vence la pereza, y con el tiempo, vence cualquier obstáculo. Así que no cambies ahora, no después de todo lo que has avanzado, no después de todo lo que ya entendiste, no después de todo lo que te costó llegar aquí. Sigue, aunque sea lento, aunque sea difícil,
aunque nadie lo vea, porque esto ya no se trata de demostrar nada, se trata de mantener lo que construiste, firme, constante, sin negociar contigo mismo. Empiezas a notar algo que antes parecía imposible: estabilidad. No una estabilidad cómoda, sino una estabilidad fuerte, construida sobre decisiones repetidas, sobre hábitos sólidos, sobre una identidad que ya no se rompe con facilidad. Porque ahora no dependes de cómo te sientes, dependes de lo que eres. Y lo que eres es alguien que cumple. Eso cambia completamente la forma en la que enfrentas la vida. Ya no te abruma cualquier problema, ya no te derrumba cualquier obstáculo, ya no te frena cualquier miedo, porque ya pasaste por eso, ya enfrentaste días difíciles, ya venciste momentos de duda, ya avanzaste cuando todo dentro de ti quería rendirse. Y eso te da algo que nadie puede quitarte: carácter. Un carácter que no se construye en lo fácil, sino en lo incómodo, en esos momentos donde nadie te ve, donde nadie te exige, donde podrías fallarte, pero decides no hacerlo. Ahí es donde te haces fuerte, y esa fuerza se nota en tu mirada, se nota en tu forma de hablar, se nota en tus decisiones, porque ya no estás improvisando, estás ejecutando. Y eso te separa. No necesitas decir mucho. Se ve en lo que haces, en cómo te mueves, en cómo manejas tu tiempo, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Porque ahora entiendes algo clave. No puedes controlar todo, pero sí puedes controlarte a ti. Y eso es suficiente. Suficiente para avanzar, suficiente para crecer, suficiente para construir una vida diferente. Pero no te confundas. Este camino no se vuelve fácil. Se vuelve claro. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que evitar. Sabes cuándo estás avanzando y cuándo te estás desviando. Y esa claridad es una responsabilidad, porque ya no puedes hacerte el que no sabe. Ya no puedes volver a excusarte con ignorancia. Ya no puedes justificarte como antes. Ahora sabes. Y cuando sabes, tienes que actuar. Por eso te mantienes alerta. No bajas la guardia. No te relajas demasiado. No te confías solo porque ya avanzaste. Porque entiendes que esto se construye todos los días. Que no hay descanso permanente. Que no hay punto final. Que siempre hay un siguiente nivel. Y eso no te asusta, te motiva. Porque ahora quieres más. Más control. Más disciplina. Más crecimiento. No desde la ansiedad, sino desde la ambición consciente, desde ese deseo de seguir evolucionando, de seguir mejorando, de seguir construyendo una versión de ti que cada vez es más sólida, más firme, más difícil de romper. Y eso es lo que te convierte en alguien diferente, alguien que ya no busca atajos, alguien que ya no se engaña, alguien que ya no pierde tiempo en lo que no suma, porque entendiste el valor de tu vida. Entendiste que cada día es una oportunidad, pero también una responsabilidad, que cada decisión deja una huella, que cada acción construye tu futuro, y ya no quieres volver a desperdiciarlo, ya no quieres mirar atrás con arrepentimiento. Y cuando empiezas a vivir de verdad, cuando ya no estás sobreviviendo sino construyendo, descubres algo que antes pasabas por alto. La vida responde a quien actúa, no a quien se queja. Porque ya no te quedas esperando a que las cosas cambien, haces que cambien. Ya no te preguntas ¿por qué a mí? Te preguntas ¿qué puedo hacer con esto? Y esa simple diferencia transforma todo. Te conviertes en alguien que no se detiene ante los problemas, los enfrenta. Alguien que no huye de la dificultad, la utiliza. Alguien que no se victimiza, se responsabiliza. Y eso te da una ventaja brutal, porque mientras muchos pierden tiempo lamentándose, tú avanzas. Mientras otros se quedan atrapados en lo que no pueden controlar, tú te enfocas en lo que sí puedes cambiar. Y ahí es donde empiezas a ganar. No siempre de forma visible, no siempre inmediata, pero sí constante. Porque cada vez que eliges acción sobre excusa, te acercas. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, creces. Cada vez que eliges enfoque sobre distracción, avanzas. Y eso se acumula.
día tras día, decisión tras decisión, acción tras acción, hasta que un día, todo ese trabajo invisible empieza a notarse, y no solo en resultados, sino en ti. Te vuelves más seguro, más claro, más fuerte. Pero no porque todo sea perfecto, sino porque tú cambiaste, porque ahora sabes quién eres y hacia dónde vas, y eso elimina muchas dudas. Ya no necesitas probarle nada a nadie, ya no necesitas compararte constantemente, ya no necesitas validación externa, porque tienes algo mejor: convicción, convicción en tu proceso, convicción en tus decisiones, convicción en lo que estás construyendo. Y esa convicción es lo que te mantiene firme cuando otros se caen. Pero hay algo que no puedes olvidar. El progreso trae nuevos retos, nuevas responsabilidades, nuevas presiones, nuevas expectativas. Y si no estás atento, puedes perder el equilibrio. Por eso tienes que mantener lo esencial, la disciplina que te trajo hasta aquí, el enfoque que te permitió avanzar, la humildad que te mantiene aprendiendo. Porque no importa cuánto crezcas, si pierdes eso, lo pierdes todo. Así que no te distraigas con el resultado. No te enamores solo de la meta. No te relajes porque ya avanzaste. Sigue haciendo lo que funciona. Sigue cuidando tus hábitos. Sigue respetando tu tiempo. Sigue cumpliéndote todos los días. Porque eso es lo que te sostiene. Y eso es lo que te va a llevar más lejos. Mucho más lejos de lo que imaginabas cuando empezaste. Pero recuerda, esto no termina. No hay un punto donde ya no tengas que esforzarte. No hay un momento donde ya todo esté resuelto. Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que construir. Y eso no es una carga, es una oportunidad.